Hola, muy buenos días. Muchas gracias en primer lugar por la posibilidad de estar aquí con ustedes, a la Embajada Británica, a BUPA y a todos los expositores y a los que han venido. Yo creo que ya están un poquito cansados, ¿no? Vamos a hacer ahí un estiramiento, algo así. Pero bueno, vamos a seguir adelante con esto y yo lo he titulado La salud para Chile del siglo XXI. Yo creo que estamos frente a un gran momento, una gran posibilidad y me alegra mucho por eso de poder estar aquí. Creo que se han dicho grandes y sabias palabras en las cuales tendremos que ir buscando cómo acercarnos y cómo buscar una salida que efectivamente nos sirva como país. ¿Usted cree que está bueno? Ah, bueno. Eh, ¿Cuál es cuál? No. Mejor le digo, ¿ya? Siguiente. Bueno, como ya se ha dicho aquí, nuestro sistema de salud es antiguo y después del británico justamente fue en 1952 cuando se arma este sistema de salud que teníamos, donde no solamente había un sistema de atención, sino que además se acompañó de políticas públicas más allá del sistema de salud, que tenían que ver con la nutrición, que tenían que ver con el saneamiento básico, el agua potable. Aquí no es solamente un tema de salud, de la atención, ni siquiera de la prevención, sino un tema de cómo como sociedad vamos abordando estos desafíos. El 82, ¿no es cierto?, viene la segmentación, la separación en dos sistemas, según ingresos y según riesgos sanitarios, como ya se ha señalado ampliamente aquí. Y desde el año 90 en adelante que hemos tenido democracia, hemos podido debatir estos temas, ha habido un incremento importante, un refuerzo de lo público y una mayor regulación del sistema ISAPRE que nace, ¿no es cierto?, por allí, por el 82. Hay que decir, por ejemplo, que recién el año 97 se acaba el subsidio que el Estado entregaba a las ISAPRE para que los chilenos y chilenas de menores recursos pudieran cambiarse al sistema ISAPRE. El 2005 viene la reforma a que aludíamos, donde se establece un tema muy relevante, que son las garantías, los derechos para todos los chilenos y chilenas. Sin embargo, se mantiene esta segmentación de base entre los dos sistemas. Esto logró grandes maravillas en nuestro país. Nuestro país tiene hoy día una mortalidad infantil que no es por ciento, es por 1000 nacidos vivos, que es de cerca de 7 por cada 1000 nacidos vivos, cuando el año 39-40, cuando se empezaba a soñar un sistema nacional de salud, era de 250. Era la mortalidad infantil más alta que existía de todos los países que en esa época medían la mortalidad infantil. La siguiente. Y hoy día nuestro país es distinto. Este es un estudio que voy a citar un par de veces de una gran epidemióloga nuestra, que es Jimena Aguilera, que nos muestra que en realidad nuestro país, aquí está una comparación de Chile, que es lo celestito, no, lo azul, perdón, y lo celeste es la OECD, porque nos gusta compararnos con la OECD. Entonces, fíjense ustedes que el número de médicos, no, tenemos la mitad de médicos por habitantes que el promedio de la OECD. Tenemos la mitad de las camas. Cuando se dice es que no hay que hablar de hospitales, sí, también hay que hablar de hospitales porque seguimos teniendo un tremendo déficit en camas. Tenemos la mitad, 2,2 versus 4,8 de la OECD. Tenemos un gasto, porque aquí se ha dicho que hemos aumentado el gasto, sí, ¿cómo no? Lo hemos aumentado, pero hemos aumentado el PIB también. Y hemos aumentado el PIB de tal manera que el promedio de la OECD de gasto en salud es de 9,3% de su PIB, que es bastante mayor que el nuestro. Y nosotros, nuestro promedio de nuestro gasto es de un 7,6% del PIB. Entonces estamos todavía 2 puntos por debajo. Y más grave aún, la OECD, el 72%, que es la barra grande que está detrás de mi colega aquí,
es el 72% es gasto público de ese gasto de la OECD. Es decir, el promedio, los países de la OECD gastan un 72% de esos recursos en sus sistemas públicos. En cambio, nosotros nos damos el lujo de gastar el 48% del gasto total de Chile se gasta en el sistema público. La siguiente. Y esto es lo que pasa. Tenemos dos sistemas básicamente, en realidad grandes, que son los sistemas públicos y privados, ¿no es cierto?, de FONASA y de ISAPRE. Estos son los deciles de ingreso de nuestra población. Hay una estricta correlación, ¿no es cierto?, con los ingresos socioeconómicos de la población, donde el 10º decil, que es el más rico, el 10% más rico de la población, el 67% está en las ISAPRE y hay un 25% que está en FONASA. Adivinen ustedes quiénes son ese 25% que está en FONASA del 10º decil. Son aquellos que tienen los mayores riesgos sanitarios que también están en FONASA. Entonces tenemos aquí la población más, no solamente la población más pobre, la mayor parte de la población. Estos son datos CACEN, donde es comparable, no son datos sanitarios, está en FONASA y los deciles más ricos están en las ISAPRE. La siguiente. Entonces, tenemos un sistema público y un sistema privado, pero son muy distintos. Estamos comparando peras con manzanas. Yo le contaría a los amigos que han dicho aquí que solo nos preocupamos de los problemas recuperativos, que no es así. Que hoy día en Chile no es casualidad que no tengamos malaria, es porque se hace una vigilancia en todas las quebradas del norte, donde están los mismos mosquitos que en nuestros países vecinos tienen malaria y que nosotros no tenemos. Y se hace una vigilancia continua, no solamente la malaria, del dengue, ahora del chikungunya y de todas las demás enfermedades. Este es un país que se da el lujo de tener marea roja, el veneno más potente, y sin embargo podemos seguir exportando marisco, consumiendo marisco, porque tenemos un potente sistema de vigilancia sanitario que nos acordamos que existe para la Semana Santa, donde siempre los exministros acá vamos a visitar para que se note algo, porque en salud y en la salud pública, queridos amigos y amigas, cuando se hacen las cosas bien, no existen. Cuando aparece un caso de marea roja, ahí aparece. Pero cuando por 5, 10, 15 años hemos hecho las cosas bien, nunca somos noticia. Como yo decía, había que inventar las noticias. Entonces, es responsable el sistema público de esas políticas sanitarias para el 100% de la población. Trabajamos descentralizadamente con 29 servicios, con territorio y población a cargo, que hacen la coordinación, no solamente los hospitales, y los hospitales lo menos. Los municipios, los 340 municipios que tienen a su cargo la atención primaria de salud y que trabajan coordinadamente en centros multiprofesionales. Aquí no es solamente la cosa de un doctor o de un cardiólogo. Nuestros centros de atención primaria, y me gustaría que muchos de ustedes los fueran a visitar, tienen equipos multidisciplinarios, donde hay psicólogos, donde hay kinesiólogos, donde hay asistentes sociales, además de médicos, nutricionistas, matronas, etc. Pero se organiza de una manera distinta que el privado. Cuando hay urgencia, siempre se puede ir en cualquier nivel, pero también existe servicios de atención primaria de urgencia. Pero cuando es de especialidad, tiene que pasar por el primer nivel para poder ir al especialista. Y lo que pasa es que efectivamente no tendría la hora el cardiólogo inmediatamente, pero podría tener un médico de familia o un médico que se hace cargo de su familia para que no tuviera que ir al cardiólogo, sino que habitualmente estar en control. Bueno, y se financia con un sistema solidario solo del 7%. La mitad de los ingresos de FONASA son aportados por los propios beneficiarios y el resto por el aporte fiscal. En cambio, el sistema privado es un sistema que no tiene una organización como tiene el sistema público. No se preocupa de la misma manera por sus afiliados, sino que está a la espera de la enfermedad en general que se va a producir. Hay un financiamiento que es mixto, en parte de la seguridad social
y hay un pago básicamente por actos. La siguiente. Efectivamente, la satisfacción no es adecuada, ni con el sistema público, ni con el sistema privado. Este es un estudio está en la página de la Superintendencia de Salud, pero también en el sistema privado uno ve que las notas rojas aumentan, es decir, tenemos un problema global como país, tanto de los sistemas públicos como privados. La siguiente. Pero fíjense que estos sistemas tan distintos, con recursos tan diferentes, en que tenemos en el sistema público los más pobres, los que más requieren, los que tienen los mayores riesgos, los que tienen los más viejos, tienen menos de la mitad de los recursos que tiene el sistema privado. Y sin embargo, cuando por quintil de ingreso, esto es el mismo estudio epidemiológico que se hace en base a la CACEN, hecho por Jimena Aguilera, que está en la Universidad del Desarrollo, así que yo creo que no la vamos a cuestionar. Fíjense el acceso a médico, que es la primera serie de barras celestes, por quintiles de ingreso. Los chilenos y las chilenas de cualquier quintil de ingreso tienen el mismo acceso a médico, el mismo, pese a que nuestro país es de los peores desde el punto de vista de desigualdad general. Sin embargo, tiene el mismo posibilidad de acceder a médico el del primer quintil que el del último quintil. Distinta es la situación de los especialistas, que es la segunda serie de barras, las más azules, donde ustedes ven que el quinto quintil tiene una cantidad exorbitante de consultas por especialistas versus el acceso de los demás quintiles. ¿Es esa la cantidad adecuada? La verdad es que no sabemos, porque se está yendo inmediatamente al especialista. Se está muchas veces malgastando a muchos de nuestros especialistas. Pero ahí tenemos un tema de desigualdad tremendo, y lo mismo respecto a dental. Sin embargo, en laboratorio, en rayo y en acceso a médico no es lo mismo. Y en urbano y rural mantenemos algunas diferencias. Y ustedes ven que los hipertensos más que duplican la cantidad de hipertensos cuando son universitarios, cuando han tenido educación básica solamente versus cuando han sido universitarios. Lo mismo pasa en la diabetes y todas las enfermedades crónicas. Al desafío epidemiológico y de número de personas mayores que vamos a tener, tenemos que agregar el tema de la desigualdad como un gran tema. La siguiente. Pero esto es lo que pasa con el embarazo adolescente. No es solamente un tema de enfermedades crónicas. Y fíjense que aquí lo que tenemos son el número de madres con menores de 19 años. Es decir, madres han tenido hijos, por lo tanto, pero son menores de 19 años. Y ustedes lo que tienen al lado izquierdo son las comunas con menor índice de pobreza de nuestro país. Si en Vitacura o en Providencia tenemos un 1% de las madres totales que son menores de 19 años, no sé si se entiende. En las comunas más pobres, como Lo Espejo, La Pintana, es el 20%. Estamos frente a un problema. Estamos frente a un problema que significa no solamente trabajar internamente como salud, sino que trabajar con otros. La siguiente. Y eso es uno de nuestros desafíos, este trabajo intersectorial. Tenemos que trabajar con educación, tenemos que trabajar con los municipios. Asumir la complejidad de los cuidados de los adultos mayores, de las demencias. No es un tema de recuperación de la salud, es un tema, como se ha dicho ya, de mantención. Tenemos nuevas necesidades, necesitamos una atención primaria que efectivamente esté cerca de la población, necesitamos participación de la ciudadanía. Y para eso necesitamos un sistema de salud. Un sistema y no dos como tenemos en este momento. La siguiente. Ya voy a acelerar. Tenemos los problemas de los afiliados a ISAPRE, la siguiente, lo hemos dicho, y se solicitó a la comisión de expertos, aquí hay varios, poder hacer una propuesta que llevara al sistema ISAPRE más cercano a la seguridad social.
Entonces, lo primero que se empezó a discutir en esa comisión, y aquí hay varios, tengo al menos 2 comisionados, así que me pueden desdecir, es primero discutir, ¿son las ISAPRE parte de la seguridad social o no son parte de la seguridad social? Ahí hay un primer tema real. Si son parte, tenemos que acercarnos a lo que son los objetivos de la seguridad social, y de hecho, como tienen el 7% obligatorio, eso es de alguna manera que son parte de la seguridad social. Y todos estuvimos de acuerdo que son parte de la seguridad social, y la seguridad social es un concepto mundialmente utilizado en el sentido de que uno prepaga, ¿no es cierto?, un porcentaje del esfuerzo de sus ingresos para después utilizarlo cuando efectivamente lo necesita. La siguiente. Pero esta es nuestra realidad. Esto es sacado también del informe. La cotización mensual promedio de las ISAPRE, que no es el 7%, porque es el 7% más, era en ese momento de 89.000 pesos. Y en FONASA, los que cotizan, que no son todos, aquellos que cotizan 23.000 pesos, que con el aporte fiscal que va a los que no cotizan nada, sube a 26.000 pesos. De eso estamos hablando. Estamos hablando de 89 versus 26. Porcentaje de beneficiarios mayores de 60 años, 8% en las ISAPRE, 17%. Tenemos en el sistema público a los mayores. Tenemos a las mujeres que también tienen mayores gastos, y tenemos el triple de los discapacitados que tiene el sistema ISAPRE. La siguiente. Entonces, la verdad es que el Chile de las personas que están en ISAPRE es un Chile distinto, como también se señalaba antes. Es un Chile de buenos recursos, de pocos riesgos sanitarios y con muchos mayores recursos para poder hacer frente a eso. Y sin que necesariamente en los servicios eso esté dando mejores o mayores resultados. La siguiente. Entonces, en la comisión dijimos, lo primero que tenemos que hacer para contextualizar es ponernos de acuerdo hacia dónde debiéramos ir como país, hacia adelante. Porque no basta solucionar un pequeño, las ISAPRES, porque va a tener una repercusión. Y lo primero que nos preguntamos era si se requería o no una reforma estructural. Y 16 de las 18 personas que estábamos en la comisión consideramos que se requería una reforma estructural en salud. Y hubo consenso en el sentido, como bien lo decía también mi antecesor aquí, el doctor Sánchez, que el ideal era que fuera por mecanismo de impuestos generales. Pero estábamos en el momento de la discusión de la reforma tributaria, ¿no es cierto?, con poca viabilidad, por lo cual el second best, que podríamos decir, era que pudiéramos seguir financiando con la seguridad social, con este 7%, pero con aportes incrementales de aporte fiscal. No tenemos suficientes recursos en salud todavía. No los tenemos para poder hacer frente a las necesidades sociales. La siguiente. ¿Estoy terminando ya? Bueno, 14 de los 16 comisionados que pensábamos que se requería una reforma estructural, hubo 2 que no estuvieron presentes en esa discusión, pensaron que lo importante sería poner en común el 7%, porque aquí se decía que era mala idea. Sin embargo, es la idea que tienen muchos países. Cuando no se puede pagar con impuestos generales, se pone en un fondo común que asegura la mejor utilización de esos recursos. La diferencia mayor se produjo en los comisionados cuando dijimos qué hacer con esos recursos del fondo común. Esos fondos del recurso común, 4 de los 14 pensaron que había que redestinarlo tanto a las ISAPRES como a FONASA, es decir, en un sistema multiseguro, y la mayoría de los comisionados, 10 de los 14, pensamos que se debía operar con un sistema público fuerte y con los privados como seguros complementarios. En ningún momento estuvo de que no formaran parte del sistema, sino que fueran parte
tal como sucede en Inglaterra. Y yo me imagino que Bupa, por ejemplo, que es una empresa que ha sabido establecer redes en Inglaterra, hay un financiamiento, hay un sistema público fuerte. En España hay un sistema público fuerte, tal como la mayor parte de los comisionados pensamos que había que hacer, teniendo un rol, por cierto, los privados, pero no un rol en la seguridad social misma. La siguiente. Como esto era el sueño es que podamos hacer como esos países que nos están invitando a estas conversaciones, ¿no es cierto? Como España, como Inglaterra, que tienen sistemas que aseguran equidad, que aseguran trabajo en el terreno, que aseguran políticas sociales donde es posible hablar con los municipios para ver cómo vamos a hacer el cuidado de nuestros adultos mayores. Y entonces la mayoría, después de un análisis, estuvimos porque tuviéramos un sistema público fuerte, pero basado en atención primaria, que fuera en los mismos espacios locales, donde se diera solución a estos nuevos desafíos que tenemos de los mayores, donde no van a transitar grandes terrenos geográficos, sino que especialmente en atención primaria, que era lo que queríamos. La siguiente. De corto plazo, pensamos que se podía avanzar ahora ya, en un plan único de seguridad social. Un plan de seguridad social que terminara con los miles de planes que hacen poco transparente para las personas. Había que terminar, si no vamos a terminar con la selección económica en este momento en nuestro país, por lo menos terminar con la selección de riesgo. Y aquellos que creen que pueden estar en un sistema privado, que el sistema privado asuma el riesgo de esas personas de la misma manera, y no que cuando tienen mucho riesgo terminan en el sistema público. Habría que hacer una regulación al incremento de precio, una mayor regulación de los proveedores, y también se abordó el tema de las licencias. La siguiente y última. En resumen, es posible avanzar en una transición con mayor solidaridad, en un sistema ISAPRE que termine con la discriminación de riesgo al interior del sistema mediante un fondo inter-ISAPRE y una reasignación por riesgo. Mayor solidaridad entre sistemas, poniendo en común recursos que sirvan para toda la población. Por ejemplo, para trasplantes, se ha dicho, o el mismo Ricarte Soto, para atención primaria, que sería la mayor racionalidad sanitaria que pudiéramos tener, y un plan de seguridad social común. En todo eso es posible avanzar hoy día en nuestro país. Estaríamos dando así solución a grandes problemas que tiene la gente de ISAPRE hoy día, como es la tabla de factores, con una solución con solidaridad y una solución a la judicialización, porque si bien podrían poner tarifas iniciales, disminuiríamos el número de planes a no más de 3 por cada ISAPRE que dependieran no del plan de salud, porque todos los chilenos y chilenas tendríamos el mismo derecho, sino que dependiendo de los proveedores. Estaríamos dando absolutamente cuenta de una parte de los desafíos, pero no cabe duda que la salud del Chile 21 requiere ir más allá. Muchas gracias.